Bueno, vamos a empezar. Acá. Bueno, creo que la primera pregunta que siempre nos hacemos con respecto al ADN libre o ADN en sangre materna es si se trata de, ay, Eugenia, ahí vi que te conectaste, a Eugenia la conozco del Hospital Álvarez. Si se trata de un estudio de screening o se trata de un estudio de diagnóstico. Y dado que el ADN es un estudio de altísima precisión, muchas veces tiende a confundirse con un estudio diagnóstico, pero la verdad es que es un estudio de screening que permite establecer con altísima precisión la presencia o ausencia de anomalías cromosómicas que pueden estar presentes en el embarazo desde una semana muy temprana en la gestación. ¿Sí? Los paneles que nosotros utilizamos no pueden realizarse si el embarazo está detenido, ¿sí? Tienen que ser en un embarazo que esté en curso con vitalidad fetal. Pero sabemos que existen otros tipos de paneles que se pueden utilizar cuando el embarazo está detenido. Los nuestros no, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta que es, al ser un test con una altísima tasa de detección, pero como todo estudio de screening no cribado, existe la posibilidad de falso positivo, falso negativo, y que el valor predictivo positivo de la muestra va a depender muchas veces de la prevalencia de la enfermedad que estamos estudiando y de la basal que tenga esa paciente. No sé si todos saben lo que es el valor predictivo positivo de una muestra, pero es la posibilidad que cuando un estudio de ADN libre da positivo, sea un verdadero positivo en el embrión. Y esto lo vamos a ver un poquito con un ejemplo, para que sea más gráfico. Y lo que vamos a ver en la primera tabla es que la tasa de detección es altísima, ¿sí? La sensibilidad y especificidad del estudio tiene rangos superiores al 99%, en la mayoría de los casos. Es muy específica para trisomía 21, un poco menos quizás para 18 y 13 y las anomalías de los sexuales, pero aún así siempre es superior al 90%, ¿sí? En este momento es el mejor estudio de cribado durante el primer trimestre que podemos ofrecer. Se puede ofrecer igual durante todo el embarazo. En el segundo cuadro, lo que vemos es un resultado positivo para trisomía 21, en donde nos está hablando de un valor predictivo positivo de un 94%. Esto seguramente se basa también en el riesgo basal de la paciente, que seguramente es una paciente que está entre los 39 y 40 años, que tendrá un riesgo basal de 1 en 100, y si ven en la tablita de abajo, cuando ese riesgo basal es de 1 en 100, aproximadamente la certeza del estudio es superior al 90%, ¿sí? El valor predictivo positivo de la prueba. Si esta misma prueba positiva se hubiese realizado en una mujer joven, 30, 32 años, partiríamos de un riesgo basal aproximado de 1 en 3 a 1 en 400. Entonces, seguramente, en esos casos, el valor predictivo de la prueba para ese tipo de pacientes estará en un orden del 76% aproximadamente, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender cuando da positivo es que siempre la indicación que va a tener esta paciente es de confirmación de resultado por un método invasivo o de punción, ¿sí? Bueno. Cuando hablamos de ADN fetal, o mal llamado quizás ADN fetal, estamos hablando de ADN libre de origen placentario, ¿sí? Acá lo que tenemos que entender es que nosotros, el ADN que vamos a pesquisar para realizar el estudio, parte de células de origen placentario que entran en apoptosis y pasan al torrente sanguíneo materno, ¿sí? Esos pequeños fragmentos, esperen un minuto que voy a cambiar esto de lugar, ahí va. Esos pequeños fragmentos empiezan a tener una concentración de un 3,5-4% a partir de la semana 9 o 10 de embarazo. Y es a partir de esa semana que nosotros podemos amplificar y en el laboratorio se secuencian millones de fragmentos de ADN materno y de origen placentario fetal para reconocer diferencias comparativas entre las dosis para los distintos cromosomas que se vayan a estudiar, ¿sí?
Ahí quizás un concepto para entender es que, ¿se acuerdan? Desde la fecundación tenemos una primer célula que va a dar lugar luego por múltiples multiplicaciones por mitosis a células de origen placentario y fetal, ¿sí? Generalmente la constitución genética entre la placenta y el feto coinciden en más del 99% de los casos, ¿sí? Pero hay casos que puede no coincidir, produciéndose lo que nosotros llamamos mosaicismos confinados a placenta. También existen los mosaicismos confinados al feto, pero bueno, son situaciones más complejas. De ahí quizás es una de las causas por las cuales a veces podemos llegar a tener un falso positivo en el ADN fetal. Que es una excepción, ¿no? Obviamente. Bueno, este es el caso clínico que les había puesto en pantalla en la diapo anterior. Era una paciente de 39 años, consultaba para realizar un ADN libre a partir de un NT+, que le había dado un riesgo intermedio para trisomía 21. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos cuando una paciente consulta por un ADN es preguntar, obviamente, un poco de su historia clínica, si tiene o no antecedentes familiares, si hay algún antecedente de malformaciones o patologías genéticas que tengamos que tener en cuenta, principalmente para brindarle el asesoramiento y ayudarla a elegir el mejor panel según los riesgos que ella tenga basales, ¿sí? En este caso había tenido el antecedente de una pérdida de embarazo, eligió realizar un panel ampliado, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de lo que significan los paneles ampliados. Generalmente incluyen lo que nosotros llamamos microlesiones o microduplicaciones. Y el NT+ le había dado un riesgo principalmente a expensas de la parte bioquímica. La ecografía se veía muy bien. Los riesgos para trisomía 18 y 13 eran bajos. Hace el ADN fetal y el ADN les da positivo para trisomía 21, ¿sí? Con un valor predictivo positivo del 94.2%, altísimo, ¿sí? Igualmente así, como no había ninguna manifestación ecográfica, además, la paciente, luego del asesoramiento genético, pasa a diagnóstico prenatal invasivo, realizando una amniocentesis, donde se confirma la trisomía 21 libre, ¿sí? La amniocentesis se acompañó, en este caso, con un FISH, porque nos permite un resultado un poco más rápido, por lo menos para el cromosoma que uno quiere estudiar en ese momento. Nosotros lo que vemos que el ADN para la trisomía 21 específicamente es muy coincidente o tiene muy pocos casos de falsos positivos, porque es raro el mosaicismo confinado a placenta para el cromosoma 21. Para otros cromosomas puede ser un poquito más frecuente. Bueno, siguiendo. Hay una pregunta que siempre se hace y que en un momento estuvo un poco más cuestionada, que es, ¿a quién le ofrezco el ADN libre? ¿Sí? ¿A qué paciente se los voy a ofrecer? Y la verdad es que luego de varios años de ya probar este estudio y varias asociaciones médicas están coincidiendo que el ofrecimiento, por lo menos la información acerca de la existencia de este tipo de estudios, debe ser a toda mujer embarazada, independientemente de su edad, ¿sí? Cuando nos llega una paciente al consultorio, la idea es que dentro del asesoramiento uno pueda explicar los distintos métodos de diagnóstico prenatal que voy a tener, tanto los no invasivos como los invasivos, y les pueda explicar a la paciente los alcances, las limitaciones y los beneficios de cada método que existe y que se puede realizar. El NT+ es un excelente estudio, obviamente para hacer el primer trimestre. Generalmente decimos siempre que es complementario al ADN libre, ¿sí? No son excluyentes, no es que si hago el NT+, no tengo que hacer el ADN o viceversa, ¿sí? Son complementarios entre sí. Piensen que el NT+, además de visualizar o calcular los riesgos para las principales trisomías, visualiza ecográficamente al feto, que eso es muy importante también. Ahora, el ADN libre tiene muchísima mayor tasa de detección o certeza que el NT+, ¿sí? Alcanza valores superiores al 99%. Por lo tanto, si la paciente puede acceder a ambos estudios, es un buen cálculo de riesgo que va a tener con respecto a sus
posibles patologías y va a disminuir la cantidad de pacientes que van a pasar a un método invasivo, ¿sí? Porque además la principal fortaleza quizás del ADN libre es el valor predictivo negativo, que antes no hablamos, pero es la certeza de que cuando el estudio da negativo, sea un verdadero negativo, ¿sí? Esta certeza es superior al 99.4% aproximadamente, ¿sí? En cambio, el NT+ tiene muchísimas más posibilidades, tanto de falso positivo como negativo. Y bueno, los estudios invasivos continúan siendo los estudios de diagnóstico, generalmente quedan para aquellas pacientes que quieren tener un estudio de diagnóstico durante el embarazo o cuando alguno de los otros estudios que realizan en el primer trimestre dan positivo a un alto riesgo. Bueno, yo como genetista y para casi todos los médicos genetistas en general nos parece que el asesoramiento previo y posterior a la realización de cualquier test durante el embarazo es esencial, ¿sí? En ese asesoramiento uno le explica a la paciente no solo qué test tiene disponibles para realizar, sino cómo vamos a interpretar los posibles resultados una vez que se hagan. Siempre que se pueda, se debería ofrecer este asesoramiento entre las 9 y 14 semanas, en lo posible. Sabemos que hay pacientes que acuden a la consulta después y bueno, ahí se verá con qué estudios puedo contar o qué le puedo ofrecer luego. El NT+ tiene la limitación entre la semana 11 a 14, pero el ADN libre se puede hacer durante todo el embarazo. Así que también a veces es un buen estudio para ofrecer a aquellas mujeres que no hayan podido realizar algún estudio durante el primer embarazo. Preguntamos antecedentes genealógicos, por esto que hablamos, por si hay alguna enfermedad o patología que tengamos que tener en cuenta, por si la paciente tiene mayor indicación de hacer algún estudio ampliado a uno básico. Le hablamos de las posibilidades de falsos positivos y negativos. La posibilidad de no tener un resultado es poco probable, pero bueno, hay algunos casos en el ADN libre en el cual uno hace el estudio y por baja fracción fetal o situaciones que a veces no pueden explicarse con total certeza, en algunos pacientes no se puede aislar correctamente el ADN y no da resultado. Estos casos son mínimos. Y la necesidad siempre de confirmación por un método diagnóstico cuando el estudio da positivo o de alto riesgo. Bueno, ¿qué hacemos cuando el resultado nos da negativo? ¿Qué significa? Obviamente es una buena noticia, ¿sí? Para la paciente, por esto que hablamos que el valor predictivo negativo es muy alto, pero tenemos que tener en cuenta siempre de complementar el estudio con la ecografía, traslucencia y scan fetal, seguimiento, ecocardiograma, porque no todas las patologías son genéticas, ¿sí? Podemos tener una cardiopatía o algunas situaciones en las cuales el ADN no va a tener alcance sobre eso, pero obviamente es una excelente noticia con respecto a las principales anomalías que quisimos estudiar o todo lo que se puede estudiar en el panel. Le explicamos que no detecta patologías de origen génico, ¿sí? Las patologías de origen génico son aquellas patologías que se producen en general por una mutación puntual. Están saliendo ahora algunos nuevos estudios de ADN para patologías monogénicas, pero nosotros todavía no los estamos utilizando, tienen un altísimo costo y también son métodos de screening. Habría que ver en qué situación sería puntualmente específico para ofrecer. No detecta malformaciones congénitas esporádicas o multifactoriales, no detecta triploidía. Este es el caso de, también, nuestros paneles no detectan triploidía, porque utilizan una técnica de secuenciación de alta generación. Sabemos que hay otro tipo de paneles que tienen otras tecnologías, que, por ejemplo, por SNP, que sí pueden detectar la triploidía, pero los nuestros no. No detecta retraso madurativo, esto es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Se descarta con el ADN, el autismo, retraso madurativo general? No, ¿sí? Solamente vamos a descartar lo que está puntualizado o explícito en el panel que elegimos. Y eso hay que explicarlo también. ¿Y qué significa un resultado positivo? ¿Sí? Si el resultado es positivo, obviamente se indica asesoramiento genético y se debe ofrecer un estudio de diagnóstico, pero no siempre es mala noticia, también hay que explicarlo,
¿sí? Existen las posibilidades de falsos positivos, como hablamos antes, principal causa quizás el mosaicismo confinado de placenta, ¿sí? Que en la placenta es una constitución genética, que el feto no la tenga, pero hay otras causas, como por ejemplo el antecedente de un feto evanescente, ¿sí? Ahí nos podemos detener un ratito, qué significa un feto evanescente, que al principio del embarazo haya habido 2 sacos gestacionales, uno se detuvo y el otro continuó, normalmente. Cuando existe este antecedente, puede pasar que ese primer saco gestacional haya generado algún tipo de ADN que pueda confundir en el resultado cuando hacemos la prueba. Los laboratorios hablan de tiempo para los cuales esta posibilidad o la posibilidad que interfiera con el resultado es baja. Algunos laboratorios hablan de esperar 5 semanas, otros 8 semanas. La verdad es que no hay un tiempo específico establecido. Nosotros les sugerimos 5 semanas aproximadamente y la verdad es que son pocas las posibilidades que puede interferir, pero hay que avisarlo previamente antes de hacer el estudio cuando existe este antecedente, ¿sí? No es que no se pueda realizar el estudio de ADN cuando hay un antecedente de feto evanescente, pero sí hay que tener en cuenta que si el resultado de negativo o el primer saco no interfirió o genéticamente para lo que quisimos estudiar era negativo también, ¿sí? Si el resultado da positivo, veremos cómo está la ecografía, y si la ecografía es normal, iremos al estudio invasivo, pero pensando que quizás lo que interfirió fue el efecto anterior, evanescente, y con respecto al sexo fetal vamos a tener alguna cierta precaución, si da niña o XX, lo más probable que sea coincidente, y si da XY, habrá que también esperar el sexo ecográfico. Bueno. ¿Qué paneles tenemos para elegir o realizar y qué incluyen los distintos paneles? ¿Sí? Nosotros trabajamos con 2 laboratorios, uno es el laboratorio BGI y el otro es el laboratorio de Sequenom. Tenemos paneles, nosotros llamamos estándar, que estudian las patologías cromosómicas más frecuentes. Tienen que pensar que la mayoría de las patologías cromosómicas, más del 50%, casi el 80% de las patologías cromosómicas, se concentran en los cromosomas 13, 18 y 21 y los cromosomas sexuales, ¿sí? Por lo tanto, para una mujer que no hay antecedentes anteriores de ninguna patología en particular, excelente estudio que le va a dar una altísima certeza para descartar las principales anomalías, ¿sí? ¿Cuándo pedimos un panel ampliado? Y bueno, cuando queremos estudiar un poco más ese embarazo, ya sea porque hay antecedentes de aborto espontáneo, de alguna patología en particular, o simplemente la paciente quiere ampliar su estudio, incluyendo las microlesiones o microduplicaciones. ¿Qué es una microlesión o microduplicación? Y bueno, son pérdidas de material genético muy pequeñas, menor a 5 megabases aproximadamente, que cuando se produce esta pérdida, en general son de novo, en la mayoría de los casos, se van a asociar a alguna patología genética. Cuando a veces yo insisto en pedir que sea un panel ampliado, principalmente cuando vienen con un NT+, con una translucencia aumentada, y además de descartar, obviamente, las principales trisomías, vamos a querer descartar el síndrome 22q, ¿sí? Que es un síndrome genético por microlesión que se asocia a veces a cardiopatía congénita, por ejemplo. Pero en verdad, los paneles ampliados tienen muchísima certeza también, ¿sí? Y acá abajo les puse, bueno, nosotros como trabajamos con 2 laboratorios, lo que difiere un poco es que el laboratorio BGI podemos sacar sangre a partir de la semana 10 de embarazo, y los resultados están aproximadamente en 10 a 15 días hábiles, y después trabajamos con el otro laboratorio que es Sequenom, que se puede tomar muestra a partir de la semana 9 de embarazo, y los resultados están aproximadamente entre 5 a 10 días hábiles. Cuando a nosotros nos llaman las pacientes o son derivadas por un médico obstetra, salvo que el médico ya le haya dado alguna indicación de algún panel en particular, las podemos ayudar o las asesoramos para que puedan elegir el mejor panel para ellas. Se me pasó. Bueno, vamos a ver ahora algunos casos clínicos para
unir toda esta información, ¿sí? Esta es una paciente de 41 años, segundo embarazo, tenía antecedentes de un aborto. Ese aborto era producto de, había un hidrox por ecografía, se hizo diagnóstico de vellosidades coriales y dio un 45X. Luego se hicieron cariotipos de pareja, que dio normal, y nos vienen a ver a nosotros con un nuevo embarazo. Se hace un panel ampliado y le da positivo para una trisomía 9, ¿sí? La trisomía 9 no es una trisomía de las más frecuentes, generalmente se asocia a pérdidas gestacionales. Ahí nosotros lo que hacemos es le indicamos, obviamente, como en cualquier estudio que da positivo, la confirmación por un estudio de punción, y en paralelo se hace, obviamente, la ecografía, ¿sí? Se hace el NT+, que le termina dando un riesgo bajo para trisomía 21, 1 en 1000, y un riesgo alto para trisomía 18 y 13, principalmente a expensas de las hormonas. Si ustedes ven acá, la parte bioquímica le está dando muy bajita para ambas, ¿sí? 0,1 la beta y 0,3 la papa. Pero la ecografía se veía totalmente normal, ya era un embarazo de más de 12 semanas, era, por lo menos, lo más probable es que se trate de un falso positivo, pero había que hacer, obviamente, la punción. Se hace estudio citogenético con estudio de FISH en paralelo para contar una mayor cantidad de células en poco tiempo y da normal, ¿sí? Completamente normal. Esta paciente aún está en seguimiento del embarazo, pero viene bien, se hizo scan fetal y viene todo dentro de lo normal, así que continuará con su seguimiento obstétrico. Y aspirineta seguramente por las hormonas bajitas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que me quiera decir hasta acá? Seguimos. Ok, no, unirse. Bueno, este caso clínico es un poquito más complejo. Era una paciente de 36 años, segundo embarazo, con un NT+, con un riesgo también intermedio para trisomía 21. En el NT la ecografía estaba completamente normal, la papa penitas un poco baja, pero ahí iba en el límite, y tenía un riesgo para T21 de 1 en 240, el resto todo riesgo bajo. Se hace el ADN fetal y le da bajo riesgo, ¿sí? Ven acá como va diciendo cada una, describe cada una de las trisomías que se estudió, hizo un panel estándar y le da bajo riesgo con sexo fetal masculino. A las 22 semanas se comunica con nosotros la paciente y su obstetra para comentarnos que había una discordancia con respecto al sexo fetal, ¿sí? En la ecografía visualizan sexo fetal femenino y a nosotros nos había dado en el ADN presencia de cromosoma Y, por lo tanto lo habíamos interpretado como masculino. Se hace un scan fetal, crecimiento viene acorde a la edad, no se encuentra ningún tipo de otra anomalía asociada, se hace ecocardiograma también normal, y empezamos a charlar de las diferentes posibilidades que puedan ser causantes de esta discordancia. La primera que ya la hablamos, una es el feto evanescente, era la probabilidad más frecuente que puede ocurrir. La presencia de alguna patología de origen génico no es para nada lo más frecuente, pero es una posibilidad. Y el antecedente de algún trasplante o transfusión materna que ella nos había dicho que no había tenido. Se proponen distintas estrategias de diagnóstico para hacer durante el embarazo, principalmente la amniocentesis, o se podía hacer también control postnatal. La paciente estaba tranquila, las ecografías venían normales, por lo tanto decidió esperar al nacimiento para completar todos sus estudios. Nace el bebé, la bebé, y mandamos a hacer cariotipo de urgencia, que constata el cariotipo 46XY, ¿sí? Coincidiendo también con la presencia de cromosoma Y detectado por el ADN fetal. En neo le hace una ecografía abdominal, postnatal, se encuentran gónadas intraabdominales y ahí ya se empieza a sospechar de alguna patología de origen génico, de diferenciación sexual, y bueno, se pone en seguimiento con el equipo endocrino y trastorno de diferenciación sexual del Garrahan, que es excelente, donde se termina confirmando diagnóstico de Zika, insensibilidad completa a los andrógenos, y queda en seguimiento por equipo multidisciplinario, ¿sí?
Es un caso complejo pensar en una patología génica que pueda estar asociada a una discordancia del sexo entre el ADN y la ecografía. La causa más común que puede ocurrir es el antecedente feto-evanescente, pero para tener en cuenta que si existe discordancia, hay otras causas que pueden estar causando. ¿Sí? Bueno, hablando de un poco, bueno, las limitaciones que puede tener el ADN fetal es lo que hablamos, ¿sí? De que no detecta anomalía cromosómica debido a una traslocación, lesión o duplicación. Por lo tanto, siempre ante el hallazgo de anomalías ecográficas mayores, la mejor opción primero es ir a un diagnóstico prenatal invasivo. Otra es que, si bien puede aproximarse al alto riesgo para síndrome de Down, no nos va a decir si se trata de una trisomía libre o por traslocación, ¿sí? Muchas veces la punción, luego de un resultado positivo del ADN, incluso cuando es coincidente, obviamente, con el ADN fetal, pero la punción nos permite hablar del riesgo de recurrencia para esa paciente, ¿sí? Si es una trisomía libre, la posibilidad de que pueda volver a pasar un próximo embarazo es muy bajita, pero si existe alguna traslocación o alguna anomalía cromosómica que tengan los padres, este riesgo es mayor. Que no detecta patología génica, que no detecta de vuelta, perdón, los defectos de etiología multifactorial, y lo que puede influir en los falsos positivos, que son los mosaicismos de placenta o el feto evanescente. Las anomalías cromosómicas maternas también pueden influir en los resultados, principalmente mosaicismos del X que puede tener la mamá, o alguna patología oncológica también, pero bueno, son casos más complejos y muy poco probables. ¿Y cuál es el mayor beneficio del ADN? Que es un excelente método de screening, con una altísima tasa de detección, ¿sí? Que el valor predictivo negativo es la mayor fortaleza de este estudio. Es muy importante esto para los pacientes que quieren evitar el riesgo que tienen los procedimientos invasivos, que son los estudios que tienen menor porcentaje de falsos positivos, más que ningún otro método de screening, que es seguro y no es invasivo, solo requiere de una extracción de sangre materna, que permite una detección temprana en el embarazo, se puede hacer desde la semana 9 o 10, y esto disminuye un montón la ansiedad y les da mucha tranquilidad a los padres hacer un estudio, bueno, muy confiable y muy seguro. Bueno, nosotros, ya terminando un poco la presentación, el estudio, la idea es pasarles los contactos tanto para pacientes como para los médicos que quieran realizarlo, quizás que estén en el interior del país, que no tengan tanto acceso, que es muy sencillo desde el punto de vista que poniéndose en contacto con nosotros podemos arreglar directamente, buscar un lugar, un centro de recolección de muestras cercano a donde ustedes estén. Después todo lo que es asesoramiento lo brindamos telefónicamente o de manera virtual, por videollamada, lo que sea necesario. Los resultados se envían por mail. Los resultados positivos siempre se entregan con asesoramiento y hacemos seguimiento de esa paciente durante todo el embarazo y le vamos a brindar apoyo tanto a los pacientes como a los médicos obstetras para acompañarlos también con los distintos resultados que puedan dar.